Hemos venido escuchando durante la semana cómo San Pablo ha ido a distintos lugares precisamente a predicar a Jesús, a Cristo Jesús. El día de ayer, por ejemplo, nos lo presentaba en Atenas, en medio de ese ambiente politeísta terrible, pero aún así él predica a Jesús. Hoy es presentado estando en otra población llamada Corinto. Dice ahí en el capítulo 18, verso 4, que los sábados iba a la sinagoga a convencer tanto a judíos como a los no judíos, es decir, a los paganos o a los gentiles. Ya en el verso 5 va a afirmar que Pablo se va a dedicar de lleno a la predicación, anunciando a los judíos que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Ya está tan convencido de eso Pablo, que precisamente, como hemos comentado, ya no va a entender su vida, su ministerio, si no es proclamar la salvación a través de Cristo Jesús, porque reconoce que es el Mesías. Eso significa, de tal manera que prácticamente en todas las cartas que se le atribuyen, él estará afirmando que Jesús de Nazaret, aquel que se le reveló yendo en ese camino a Damasco, es el Mesías, es el Cristo. Por ejemplo, cuando escribe a la comunidad de Roma, capítulo 1, verso 1, así comienza diciendo: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Otras traducciones pondrán Jesucristo para unir precisamente estos dos elementos. Cuando escribe, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 también, Pablo, llamado por Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, anunciando pues que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Ya en el verso 6, capítulo 18, ahí de los Hechos de los Apóstoles, dice que los judíos empezaron a contradecirlo, a insultarlo. Él se rasga las vestiduras y dice tajantemente: a partir de hoy yo voy a anunciar el evangelio, la predicación a los gentiles, a los paganos, es decir, a los que no son de la raza judía. Y efectivamente habrá algunos momentos donde él va corroborando que efectivamente él predicará especialmente a los no judíos, a los gentiles. Cuando escribe, por ejemplo, a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 16, él ahí afirma tajantemente, ¿verdad?, que el Señor lo ha llamado a ser predicador a los no judíos. Y lo va a corroborar más adelantito, ahí en el capítulo 2, verso 8. Dice: el mismo que actuó en Pedro para que él predicara a los judíos, es el mismo que ha actuado en mí para que yo predique a los no judíos, a los gentiles. Y no lo ve como una carga. Miren, los judíos, entre comillas, como creyentes, pero todavía no abiertos muchos a la verdad fundamental en Cristo como enviado del Padre. Pónganse a pensar en los gentiles, es decir, en los paganos, en los que no han estado abiertos a la revelación. Era toparse con roca. ¿Qué le pasó precisamente ayer en Atenas? Se burlaron de él cuando habló de la resurrección. Predicarle a un ateo, a uno que no está abierto a las cosas de Dios, pues a veces es como hablarle a las piedras. Y Pablo lo ve como un gran reto, es más, lo ve como una gracia. Dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 8, es para mí una gracia predicar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo Jesús. No lo ve como una carga, sino como una gran bendición. Es más, dice: yo que soy el último de los santos,
Me considero como indigno y sin embargo el Señor lo ha elegido para predicar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, se corrobora más aún ese elemento de la gracia. Por pura gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia no ha sido inútil en mí. Entendía la gracia como una presencia especial, un favor extraordinario que nuestro Dios comunica a aquellos que ha elegido para ser portadores pues de sus bendiciones. Y no para que Él se pavonee, no para que Él se llene de orgullo o vanidad, sino con tal de que sea conocido y amado el mismo Cristo Jesús. De tal manera que solo pues, decíamos, entenderá su ministerio, su vida, predicar a Cristo Jesús. Aún con todo lo que le acarré, que escuchamos días pasados, los judíos me han azotado, y eso no lo espanta. Lo encarcelaron, no lo espanta. Lo ataron a unos cepos de los pies, no lo espanta. Lo apedrearon allá en Filipos, no le espanta. Aquella famosa cita de Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Puede ser una frase aparentemente muy trillada, pero cuando se toma todo su espíritu lo que dice y lo retomamos con toda su riqueza, el creyente se sabe bendecido y no está solo. Y todo lo puede, en cualquier circunstancia, pero si está profundamente enraizado, arraigado, cimentado, adherido a Cristo Jesús. Hay momentos en la vida dolorosos, difíciles, terribles, angustiantes, que nos tambalean y nos hacen perder incluso la alegría de vivir. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad, puede ser una pandemia, puede ser una ansiedad, cual sea la causa. Si estamos, como Pablo, profundamente adheridos a Cristo, todo lo podemos. Saldrían sobrando psicólogos, terapeutas, cualquier consejero, con que dejáramos que la gracia de Dios obrara, haría de nosotros hombres y mujeres nuevos, limpios, puros y fuertes. Ya en el caso del Evangelio, fijémonos lo que les está advirtiendo el Señor Jesús. Dentro de poco tiempo no me verán, y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver. Obviamente se está refiriendo a su pasión y muerte, que ya no estará con ellos, pero que también volverá ya resucitado, como atestiguan las Escrituras, que se va a aparecer ciertamente, pero volverá a ascender glorioso a los cielos, en esa gloria que tenía junto a su Padre, dice Juan 17:5, ¿verdad? Padre, dame la gloria que tenía junto a ti desde antes de la creación del mundo. O sea, esa plenitud absoluta de Él, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, dice desde antes de la creación del mundo. Y luego pues va a insistir después, lo escuchamos 2 días atrás, en que enviaría su Espíritu para no dejarnos huérfanos. Vamos a pedirle pues al Señor en esta mañana la valentía, la firmeza de Pablo para anunciar a Jesús, para aceptarlo como Señor, como el Mesías, como el Cristo. Pedimos la intercesión de María nuestra Madre, hoy especialmente en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, que luchemos contra el pecado, especialmente contra el aborto.